Muy bien, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a un webinar de la revista Energética. Mi nombre es Javier Monforte, soy redactor jefe de la revista. Vamos a dar, como es habitual, 2 o 3 minutos para que os vayáis incorporando todos al webinar, os vayáis conectando y nada, en breve damos paso ya a las primeras ponencias. Bueno, solo deciros que esta es la segunda edición de nuestro webinar sobre hidrógeno, vector energético del futuro. Hicimos una primera edición el año pasado y bueno, viendo el éxito que ha tenido, hemos convocado esta segunda edición que también ya cuenta con más de 600 inscritos, así que bueno, estamos muy contentos con el resultado de la convocatoria de esta segunda edición del webinar. Quiero dar primero las gracias a todos los ponentes, a los 3 ponentes que tenemos hoy con nosotros por asistir y por ofrecernos un poco sus reflexiones sobre el tema del hidrógeno. Y también, en segundo lugar, agradecer la presencia de los patrocinadores. Tenemos en esta edición como patrocinador como patrocinador premium a la feria Next Zero Tech, como patrocinador oro a la jornada H2 Tech y como patrocinadores plata al Grupo Cartés y a Methanol Reformer. Bueno, voy a hacer una muy breve introducción sobre algunas consideraciones muy generales sobre el tema del hidrógeno, que seguro que ya la mayoría conocéis. Desde hace ya varios años el tema del hidrógeno, pues, vemos todos que está muy de actualidad, todos los días en la prensa con noticias diarias prácticamente del sector. Y bueno, la conclusión a la que llegamos es que va a ser un poco una solución clave para llevar a cabo la transición energética de la que venimos hablando ya también desde hace unos cuantos años. El hidrógeno renovable, el llamado hidrógeno verde, pues va a ser de aquí a 2050 una de las herramientas fundamentales para lograr la neutralidad climática, para controlar y reducir estas emisiones de CO2, ¿no? Que es el objetivo tanto de España como del resto de países de la Unión Europea, con objetivos muy ambiciosos a 2030 y a 2050, cuando en principio vamos a llegar al 100% de neutralidad climática y de emisiones cero. Durante el webinar hablaremos de distintos asuntos. Vamos a comenzar con la ponencia de la empresa Live, que nos va a hablar del concepto de los valles del hidrógeno y bueno, de la importancia de ubicar en estos valles esas plantas de producción de hidrógeno verde que suministran hidrógeno pues, a distintas aplicaciones, distintas industrias y demás. Continuaremos con una segunda ponencia de Methanol Reformer sobre, bueno, va a presentar un poco la solución de metanol que ellos se han desarrollado, una solución muy importante para ayudar al transporte del hidrógeno, que ya nos comentarán desde la empresa que es uno de los puntos clave y de los puntos a resolver para que el sector del hidrógeno pues, tome dinamismo y se vaya desarrollando, ¿no? Cómo transportar el hidrógeno y ellos nos hablarán de su solución de metanol. Y cerraremos el webinar con la ponencia de Bequinor, que es la Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial, que en este caso nos van a hablar del marco técnico normativo de seguridad en instalaciones de hidrógeno. Así que bueno, será una buena oportunidad para conocer todos los detalles de cómo es la seguridad en instalaciones de hidrógeno, qué retos representa y cómo vamos a solucionarlos en el futuro. Quería hacer también una referencia, como he nombrado al principio, a los patrocinadores. Uno de los patrocinadores es la feria Next Zero Tech. Sabéis que es una feria que organizamos desde la propia revista Energética 21. Va a tener lugar esta feria, que es la primera edición, el 5 y 6 de junio en Barcelona, en el recinto ferial de la Farga. Y bueno, creemos que es una buena oportunidad para encontrarnos y en esta primera edición y hablar de soluciones de descarbonización en general para la industria. Y en concreto una de ellas, como hablaremos hoy, es el hidrógeno, pero bueno, en la feria también estarán presentes las temáticas de biogás, de eficiencia energética en la industria, a través de los famosos CAEs, estos certificados que se han puesto en marcha y que están suponiendo una herramienta muy interesante para el sector. Y, en fin, hablar también de todo lo relacionado con descarbonización a través de electrificación, con renovables y demás. Os invito a consultar la página web de Next Zero Tech, donde hay un programa de conferencias muy amplio durante los 2 días, con ponentes de mucho nivel y, bueno, con sesiones prácticas que creemos que van a ser muy interesantes. Entre ellas, ya que hoy hablamos de hidrógeno, hay una jornada dedicada específicamente al hidrógeno que se llama H2 Tech. Es una jornada que están coordinando desde H2CAT, desde la red catalana de hidrógeno. Y bueno, os invito a ver un poco el programa, pero veréis que hay ponentes muy interesantes, tanto clientes finales, clientes de la industria, que van a contar un poco ya sus experiencias con el suministro de hidrógeno, la utilización de hidrógeno,
hasta pues, empresas del ámbito petroquímico, de la movilidad, del sector químico también, como sabéis, muy importante en Cataluña, en zonas como Tarragona, por ejemplo. Y bueno, en esa jornada habrá también fabricantes de equipos, habrá desarrolladores de proyectos. Bueno, os invito, como decía, a ver el programa porque creo que os puede interesar. Solo deciros que la asistencia a la feria es gratuita, tanto a la zona de exposición como a las conferencias, así que bueno, esperamos contar con vosotros. Y no me voy a extender mucho más en esta primera presentación, solo deciros que todas las ponencias quedarán subidas a la web del evento para su descarga gratuita. Pondremos ahí los PDFs, podéis revisarlos una vez que haya acabado el evento, pues para ver datos y otras cosas que se puedan escapar en esta sesión en directo del webinar. Y también subiremos de forma gratuita el vídeo íntegro del webinar para que podáis volver a verlo o verlo por primera vez si no os habéis podido conectar en directo. Así que nada más, solo también invitaros a todos los asistentes a que dejéis vuestras preguntas para los ponentes. Al final de cada ponencia abriremos un pequeño turno de preguntas. Os invitamos a dejarlas en el menú de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? No la dejéis, por favor, en el chat muchas veces se pierden las preguntas, sino en el menú que veis abajo de preguntas y respuestas, y se las trasladaremos a los ponentes al acabar su ponencia. Así que nada más, voy a dar paso ya a la primera presentación, en este caso a cargo de Franz Bechter Navarro, que es director comercial en España de la empresa Life, que como decía hace un momento, nos va a hablar de los conceptos del concepto de valle de hidrógeno y su aplicación en España. Así que adelante, Franz, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Javier. A ver si soy capaz de compartir esto sin hacer ninguna barbaridad. ¿Se ve la presentación? Sí, se ve. Ahora, perfecto, ahí está. Vale, perfecto. A ver, la cuestión es el consumidor, el cliente, o lo que en el mercado se está, en el sector en el que estamos trabajando del hidrógeno, se está utilizando más, es el off-taker. Esta es la clave del éxito de cualquier planta de producción. Esto que parece una obviedad no lo es tanto porque últimamente estamos viendo publicar en todos los medios la fabricación, la construcción de plantas de producción de hidrógeno, de gran producción de hidrógeno, y detrás, cuando preguntas quién lo va a consumir, es difícil de saber porque no hay infraestructura. Si construimos una planta en Extremadura y queremos consumirlo, por ejemplo, enviarlo a Alemania o consumirlo en el norte de España o en Cataluña, hoy por hoy no tenemos infraestructura. Por lo tanto, tener un off-taker es básico para la bancabilidad de un proyecto. Entonces, esto actualmente tenemos muchas aplicaciones que nos permiten consumir hidrógeno renovable. Y la cuestión, en cierta forma, es encontrar aquella industria o aquel proceso de movilidad que nos permita, pues, tener una planta de producción que pueda suministrar a estos clientes, ¿no? Estamos en la típica frase que también se dice en el sector, ¿no? El huevo o la gallina. Es que empiezas a hacer una planta de producción o realmente tienes un primer cliente y posteriormente haces la planta. Este es un poco el kit de la cuestión y del éxito de una planta o no, es encontrar este equilibrio entre montar una planta de producción sin consumidores o realmente al final encontrar los consumidores. El segundo elemento clave para tener en el tema de la producción de hidrógeno renovable es la energía. Seguro que no os descubro nada nuevo. El problema de la energía es que tiene que ser renovable. Es básico tener y cumplir los actos delegados de la Unión Europea. Esto nos marca, si no cumples estos requisitos, no puedes tener los certificados de origen. Entonces, sí que puedes tener hidrógeno, pero la idea es tener un hidrógeno verde o renovable que te permita descarbonizar los procesos, ¿no? Claro, estos actos delegados nos están condicionando un poco las producciones y el desarrollo de una planta de producción. Se tienen que cumplir toda una serie de requisitos, pues tener una penetración de renovables, por ejemplo, como tienen en Suecia, que tienen más del 90% de penetración de energía renovable y por lo tanto, estos actos delegados no les afectan. Pero en los otros países de la Unión Europea, pues tenemos que cumplir una adicionalidad
que por ejemplo en Francia no tienen que cumplirla porque ellos, la red, la energía que funciona por la red tiene una producción inferior a 64 gramos de CO2 por megavatio hora, ¿no? En cambio en España no. Y luego tenemos que cumplir la correlación horaria. Esto al final lo que nos implica es que para tener una planta de producción de hidrógeno, pues no puedes hacerlo sin cumplir o sin llegar a cumplir todos estos requisitos, ¿no? Claro, actualmente la máxima producción de hidrógeno renovable se va a hacer por electrólisis. Luego seguramente Emilio nos va, nos va a mostrar otro sistema de producción de hidrógeno renovable, pero a grandes producciones básicamente se va a producir por la electrólisis del agua y aquí la energía es básica porque es el elemento clave para producir, ¿no? Tener agua y tener energía. Por lo tanto, la energía, como os decía, es el segundo elemento clave. Y para mí y para Life en general, el tercer elemento para poder cumplir un poco con todos estos requisitos es tener pues una experiencia y un conocimiento. Eh, También esto parece una obviedad, pero como os decía, muchas de las plantas que se están publicitando, plantas de más de 100 megavatios, son plantas que son empresas en las que tú rascas y dices, bueno, esta empresa no ha tenido nunca, no ha hecho nunca ni una planta de producción de 1 megavatio, de 5 megavatios, 10 megavatios, y hay proyectos de 100 megavatios. Por lo tanto, muchas veces antes de correr se tiene que andar. Eh, Desde Life, básicamente, somos una empresa, somos productores y vendedores de hidrógeno. O sea, nuestro objetivo es vender hidrógeno renovable y cumpliendo todos estos requisitos que os estaba contando para las garantías de origen y certificación de origen. Nuestro objetivo un poco es tener grandes producciones que nos permita llegar a toda la industria y a todos los procesos de movilidad. Eh, Actualmente ya somos más de 200 personas ubicados en más de 10 países en Europa, lo que nos permite es tener un poco de experiencia en el mercado y tenemos ya, desarrollamos básicamente el proyecto desde el inicio, hacemos el diseño, buscamos el consumidor, este famoso off-taker, que nos permita desarrollar una planta. ¿eh? Nosotros llevamos también la parte de la construcción, la producción y llevamos hasta lo que es la logística y el suministro de esta molécula al consumidor inicial. Como decía, la experiencia es un grado. Si lo juntamos con la energía y la disponibilidad de un off-taker, es lo que nos permite pues, asegurar estos valles de hidrógeno donde están incluidos varios consumidores distintos, diferentes fuentes de energía, que si juntamos con la experiencia nos permite pues, desarrollar estas plantas. Nosotros en Europa ya tenemos toda una serie de proyectos. Los que veis así en naranja son proyectos que ya están construidos. Por ejemplo, la planta de Buén, que os enseñaré ahora, lleva más de 2 años y medio produciendo hidrógeno renovable y suministrando la molécula cada día en contenedor. Y luego tenemos proyectos de desarrollo en Alemania, en Suecia, en Francia tenemos otras plantas también en desarrollo y en España. Yo al final os presentaré un proyecto que tenemos aquí en España, que ha sido subvencionado por el IDAE y es un microvalle donde hemos llegado a juntar consumidores de diferentes tipos que nos han permitido pues, desarrollar este proyecto. Si os hago un poco una vista en general, no os lo he explicado antes, pero las plantas de producción de hidrógeno normalmente hablamos siempre en megavatios. Y es un poco la potencia del electrolizador que es el elemento clave de esta producción. Se mide por megavatios. Entonces, no hablamos de producción en kilos porque las plantas, si tienen que cumplir en función
tienen que cumplir los actos delegados. A veces no puedes producir la producción nominal, todo lo que sería capaz de producir el electrolizador, porque estos actos delegados nos limitan mucho la producción, pero sí que una forma para que todo el sector sepa de qué capacidad de planta estamos hablando, siempre hablamos en la potencia del electrolizador. En el caso de Buen, que es esta primera planta que pusimos en marcha a mediados del 2021, es una planta de 1 megavatio que ahora se está ampliando a 2,5. Está produciendo unos 300 kilos al día y su suministro es en contenedor. En contenedor, veis en la fotografía estos camiones, estos contenedores que ponen el logotipo de Life. En el interior hay toda una serie de depósitos donde se almacena el gas a presión a 380 bares, lo que nos permite pues, transportar en un mismo camión, transportar más producto que el que se transportaba hasta la actualidad con contenedores o lo que se llaman tube trailers de 200 bar. Esto es una planta que también pusimos en marcha en septiembre de 2022. Es una planta offshore, es un piloto. ¿Y por qué hemos hecho un piloto offshore? Es porque las grandes producciones de energía renovable serán en el mar y en estos puntos se está haciendo un estudio de si es más rentable transportar la energía por cables hasta la costa o producir hidrógeno y transportar el hidrógeno a la costa. En función de la producción de energía y en función de la distancia a la costa, parece ser que la producción de hidrógeno es la solución más rentable. Por lo tanto, Life ya hace 3 o 4 años que apostó por esta solución, creando este piloto que hemos tenido en el mar casi un año, sacando el máximo posible de experiencia para poder hacer plantas de 50 a 100 megavatios en medio del mar. Otras plantas que tenemos en funcionamiento es Buleón, es una planta en el noroeste de Francia. Es una planta de 5 megavatios, básicamente para suministrar para proyectos de movilidad. Béziers es otra planta. Esta planta está cerca de Toulouse. Es una planta desde donde nosotros vamos a empezar a suministrar hidrógeno en España, tanto en el País Vasco como en Cataluña. Y básicamente también va a ser para proyectos de movilidad. Lo que ha hecho Life es en estas plantas, ha hecho un poco microvalles, por decirlo de alguna forma, con clientes a un entorno de 100, 200 kilómetros a la redonda, suministrar pues, a diferentes tipos de clientes, movilidad urbana, movilidad privada, como puede ser para carretillas, urbana básicamente son autobuses, camiones de basura. Estas son las plantas que tenemos en funcionamiento. Luego tenemos proyectos que están en construcción. Esta es una pequeña planta que también es para movilidad, pero es para un proyecto de movilidad ferroviaria en Alemania. Es una planta que se va a poner en funcionamiento a mediados de este año, seguramente en junio, julio ya estará funcionando. Y es básicamente para suministrar para el Deutsche Bahn, que son los trenes alemanes que quieren hacer una prueba de descarbonizar el transporte ferroviario. Otras plantas que tenemos en proyecto soy incapaz de pronunciarlo, aunque tengo un nombre alemán, Schwenningen. Esto es una planta de 10 megavatios que estamos construyendo en Alemania. Aquí un poco es lo que os decía de la experiencia, ¿no? Empezar por una planta de 1 megavatio, 5 megavatios, 10 megavatios, y Life tiene ya proyectos de 100 y 200 megavatios en cartera. Uno de ellos hemos recibido una subvención por el gobierno francés de 150 millones de euros, que será básicamente para el suministro de hidrógeno a la industria de la fabricación de amoníaco, vaya. ¿De acuerdo? ¿Qué es todas estas plantas, como os decía antes? Lo que hacemos nosotros es conjugar tanto la parte de energía fotovoltaica o eólica como los posibles consumidores, y llegamos a hacer este tipo de
de microvalles, donde nosotros las plantas, cuando se construyen, ya tienen varios consumidores al entorno donde les vamos a suministrar. Como podéis ver, aquí hay proyectos, clientes que se van a suministrar por tubería. Normalmente son clientes de grandes consumos, de más de 100, de 1000 kilos al día, 1 tonelada, 2 toneladas al día. Y luego una serie de clientes, tanto de industriales como de movilidad, donde se va a suministrar con los contenedores de gas a presión. ¿Cuál es la principal característica para crear este tipo de valla de hidrógeno? Primero sobre todo, es la producción local y de proximidad. No tiene mucho sentido, como os decía antes, producir grandes cantidades de hidrógeno a 500 o 700 kilómetros de distancia de tu consumidor. Al menos por ahora, mientras no haya una infraestructura como se está pensando de hacer con el futuro backbone, ¿no? Mientras no llegue esta infraestructura, que no tenemos claro cuándo va a llegar, lo ideal son producciones locales y de proximidad. Entonces, lo que se tiene que conseguir básicamente es jugar con todo tipo de, de actores y de aplicaciones, tanto industriales como de movilidad. Este equilibrio entre industria, movilidad y diferentes tipos de aplicaciones dentro de estos sectores es básico para poder tener un perfil de producción lo más lineal posible. El electrolizador es un equipo mm, que trabaja muy bien si trabaja de forma continua. Por lo tanto, eh, cuanto más llana es el perfil de consumo, mejor es la producción. Por lo tanto, en estos casos es tener diferentes tipos de consumidores es el punto ideal. Y luego también tener este equilibrio entre el suministro por tubería, que es la gran producción, o el gran consumo, que es el que te va a dar un poco, el que te va a asegurar la continuidad de la producción, combinado con consumidores que estén consumiendo con contenedores. Y ese equilibrio es lo que nos permite, pues, hacer este tipo de plantas. ¿Cuáles son un poco los pasos a seguir para el desarrollo de este tipo de proyectos? Principalmente hay que encontrar un primer o dos o tres consumidores principales que lo ideal es suministrar por tubería, te van a mantener la planta en funcionamiento todo el tiempo. Luego, localizar en el entorno de este consumidor principal, localizar uno o varios consumidores secundarios, que son los que suministraremos con contenedores de gas a presión. Y lo ideal hay que crear una necesidad, ¿no? Integrando empresas y especialistas en hidrógeno en la misma zona. Al final, si no trabajamos todos en conjunto, es difícil que se pueda desarrollar este tipo de proyectos. En paralelo, es importantísimo tener contacto con las autoridades y las instituciones, tanto locales como nacionales, porque cuando tú te desarrollas un proyecto de hidrógeno, son proyectos, es un mercado nuevo, por lo tanto son proyectos novedosos, que no hay mucha legalización, no hay unas normas muy claras. Entonces, el trabajar conjuntamente con la administración es básico. Entonces, una vez tienes todo esto, puedes hacer un buen diseño. En este diseño tienes que tener muy claro, como os decía antes, el perfil de los consumidores, y todo junto. Una vez tienes ligado todo esto, es básico tener ayudas vía subvenciones, tanto de CAPEX como de OPEX, porque hoy por hoy, por desgracia, este tipo de proyectos sin una ayuda eh, vía subvenciones es difícil que puedan llegar a rentar. Al final, una vez tienes todo esto, tienes que hacer la construcción de la planta, y lo importante es luego la explotación, ¿no? Como os comentaba ahora, ya para terminar, esto es un poco lo que hemos hecho tanto en Francia como estamos haciendo en Alemania.
pero nosotros en España el año pasado orquestamos un proyecto que es un microvalle por sí solo, donde se han involucrado dos empresas consumidoras de gas natural que están interesadas pues, en hacer el paso a hacer a un consumo, una descarbonización, posiblemente no el 100% de su producción, porque eso implicaría muchos cambios internos, pero sí empezar a trabajar con hidrógeno, haciendo blendings, mezclas de gas natural e hidrógeno. Estos consumidores principales nos han permitido diseñar una planta que va a trabajar prácticamente por encima del 50% todos los días. Y en paralelo, en el área donde va a instalarse esta planta, pues tenemos varios consumidores son consumidores que van a consumir con contenedores, son consumos más pequeños, son consumos, pues estamos hablando desde pues, de 50 kilos al día a 200, 300 kilos al día, que permiten compensar todos aquellos puntos en los que la industria pues, baje un poco su producción. Al final, la planta que hemos diseñado es una planta de 4 o 5 toneladas al día. Eso equivale a unos 15 megavatios de potencia de electrolizador. Y es una planta que, si todo va como está previsto, a finales del 2026 va a entrar en funcionamiento. Yo por mi parte tampoco tengo mucho, he llegado a los 20 minutos, no tengo mucho más tiempo, pero si tenéis cualquier cuestión, os dejo aquí mi email o mi teléfono. Supongo que posteriormente compartirán con vosotros mi presentación y si tenéis cualquier cosa no dudéis en contactarme. Gracias. Muy bien, Franz, muchas gracias por la presentación. Nada, tenemos tiempo para un par de preguntas rápidas. Han dejado más preguntas en el menú de preguntas y respuestas, pero bueno, puedes contestarla luego más adelante, cuando puedas. Pero sí te quería trasladar alguna. Nos preguntaban que han visto que en varios proyectos en Francia el agua que se suministra al electrolizador es agua de mar. Que si es así, pues se tendría que hacer un pretratamiento, ¿no? de ese agua. Sí, Nos evidentemente. preguntaban si puedes dar más detalles de Sí, este. sí, os puedo dar todos los detalles. De hecho, el tema del agua es crucial. En Francia no le dan mucha importancia porque, por suerte para ellos, tienen mucha agua, pero aquí no, en España no. Entonces, en Francia hicimos la primera planta, trabajamos con agua de mar porque queríamos coger experiencia para luego trabajar el piloto offshore en medio Ujú, del mar. Y la única solución era trabajar con agua de mar. No tenía, era absurdo llevar agua potable hasta la planta en medio del Atlántico. Este tratamiento es un tratamiento de ósmosis, lo que es el mismo procedimiento que se sigue en una planta de tratamiento de desalación de agua potable. Lo único que en vez de quedarnos a un nivel de salación, o sea, de, de sales disueltas eh, para el uso de boca, el electrolizador te exige ir más allá. Entonces se hace una primera microfiltración, luego se hace una ósmosis que te permite llegar al agua con 5 microsiemens por centímetro cuadrado, menos de 5 microsiemens. Es muy exigente. Pero ujú, bueno, esta experiencia en España nos sirve porque aquí lo que estamos es potenciando todos nuestros proyectos, trabajando con agua reciclada siempre que se pueda. ujú. Y ya la última nos preguntaban en relación a la planta de Tarragona, bueno, que cuántos kilos se producirán al día, qué estimación tenéis en Sí, a ver, esto lo he dicho, es básicamente la planta, su producción nominal creo que son casi 6 toneladas al día, pero cumpliendo los actos delegados y toda la certificación que tenemos que hacer, estaremos en el entorno de 5, Ujú, 4,5, 5 toneladas al día. ujú. Vale. Como te decía, hay como 3 o 4 preguntas más. Echaré un vistazo cuando puedas ahí en la sección de preguntas y respuestas. Si no, os lo enviaremos por email para que puedas también dar respuesta a los asistentes que han preguntado. De acuerdo. Muchas gracias, Muy Javier. bien, muchas gracias, Hasta Fran. luego. Adiós. Bueno, pues damos paso a la siguiente ponencia. Contamos con la presencia de Emilio Vicente Yepes, que es Key Account Manager de Methanol Reformer. Nos va a hablar de, como decía al principio, la presentación de la solución de metanol que han desarrollado desde la empresa. Así que adelante, Emilio, muchas gracias. Ah, hola, buenos días a todos. Gracias por la posibilidad de hacer esta ponencia con vosotros.
Eh, También agradecer a Frank su presentación, ha sido muy interesante y tal como comentamos antes, creo que nuestras soluciones son bastante complementarias. Yo os comentaré, ahora veré también si puedo abrir la presentación sin problemas. Eh, no, perdón. Vale, ya se está cargando la presentación. Sí, Ahí está. Vale, se ve bien, sí. ok, perfecto. Vamos a ver, empezaré comentando que nuestra empresa pertenece al grupo MMM. Somos una empresa que ha trabajado para el sector de la automoción durante 80 años. Fabricamos millones de piezas cada año. Y obviamente creo que todo el mundo lo entenderá, viendo un poco la evolución de lo que es el sector de la automoción en los últimos años y su dirección hacia el vehículo eléctrico y el vehículo de hidrógeno, pues la empresa ha decidido em, diversificarse, pero actualmente trabajamos para, digamos, para todas las grandes marcas mundiales, menos un par de ellas, Renault, Audi, Stellantis, Nissan, etcétera. Tenemos plantas en España, en Rumanía, en México, pero ahora creamos una empresa llamada MM Energy, de la cual pende de la que pertenecemos ahora, Methanol Reformer, que es de la que se tratará la presentación. Sí, básicamente fabricamos tubos para motor, lo cual digamos que es un valor añadido para la fabricación del producto que hemos decidido. Para hacer esta diversificación, contactamos en su momento con la empresa Element One, la podéis buscar por internet, es un grupo de desarrollo en Estados Unidos, en el estado de Oregón. Ellos, digamos, son los creadores del producto que ahora veremos, que es este. Este es un reformador de metanol, es decir, es un reformador que convierte el metanol, una mezcla de 2/3, 1/3 de metanol y agua, en un hidrógeno de pureza suficiente como para poder alimentar a una pila de combustible, lo cual es, en principio, es su finalidad principal. Eh, Creo que en este foro no es necesario explicar por qué pensamos que el hidrógeno es el combustible del futuro, pero sí creo que es interesante y aquí es complementario con la presentación de Franz anterior, él también sacó este tema. Cuando se habla de hidrógeno verde, lo vemos en las noticias, lo vemos en la radio, en la televisión, todo el mundo habla de hidrógeno verde, el hidrógeno verde será la solución a todos nuestros problemas, pero el hidrógeno verde tiene un importante talón de Aquiles. Aquí en este slide podemos ver lo que es la planta de producción de hidrógeno verde en Puerto Llano, de Iberdrola. Está diseñada y está construida allí precisamente para suministrar hidrógeno verde en la producción de fertilizantes, de Fertiberia, y pues está relativamente cerca, está a unos pocos cientos de metros, creo que inclusive decenas de metros, con lo cual el transporte del hidrógeno desde del hidrolizador, que se alimenta, por supuesto, con placas solares, y alimenta el hidrógeno verde para fabricar el abono, en este caso el amoníaco, pues está bastante cerca y digamos que sería la solución ideal. Pero volviendo a la realidad y poniendo los pies en la tierra, vemos que no siempre es la solución. Tal como habéis comentado al principio del programa, la solución, yo sí, todos pensamos que la sociedad será una sociedad de hidrógeno, pero para que eso suceda, de aquí hasta el 2050, como hemos comentado, se tendrá que crear toda la infraestructura de hidroductos, de conductos que conduzcan el hidrógeno desde el lugar donde se fabrica verde, de manera verde, hasta aquellos consumidores que están a mayor distancia. En este caso, estaríamos hablando de consumidores que estuvieran más allá de los 100 kilómetros. Pensamos que un hidroducto de 100 kilómetros todavía es viable, pero más allá ya representa una serie de problemas tecnológicos importantes. Actualmente, las empresas de hidrógeno pues transportan el hidrógeno en camiones de hidrógeno comprimido, normalmente entre 200, creo que son 200, 250 bares, pero nosotros propondremos una solución para transportar ese hidrógeno de manera líquida, de manera que la eficiencia de su transporte sea mayor. Para eso
contamos con lo que se llaman las moléculas portadoras de hidrógeno. En la industria general existen dos, de hecho existe media docena, ácido fórmico, etcétera, pero las principales con las que contamos actualmente es el metanol. Me imagino que algunos de vosotros ya estaréis familiarizados, es un alcohol de segunda ebullición, es parecido al etanol, es decir, son líquidos, como puede ser el alcohol isopropílico, se pueden guardar en contenedores de plástico con un riesgo relativamente bajo. Y la gran ventaja que tiene es que es líquido a temperatura ambiente. Y la molécula del metanol, CH3OH, ya contiene 4 hidrógenos en su molécula y cuando se reforma en presencia del agua, el agua aporta 2 hidrógenos más de una manera bastante económica, por lo tanto, cada molécula de metanol estaría aportando 6 hidrógenos, 3 moléculas pares. Aquí podemos ver lo que sería el impacto que tendríamos en la eficiencia cuando un camión de metanol, digamos un camión de 30 toneladas, puede llevar aproximadamente 3,6 toneladas de hidrógeno en estado líquido. El equivalente estaríamos hablando en camiones de transporte normales que normalmente llevan alrededor de 300 kilogramos, bueno, que el Fran me corregirá si me equivoco, a una presión de unos 200 bares. Tendríamos una equivalencia de 1 a 12. Es decir, un consumidor, estos pequeños consumidores que se comentaba antes, que podrían consumir un camión unos 300 kilogramos de hidrógeno al día, necesitaría un transporte de un camión cada día, que en nuestro caso, por ejemplo, en nuestra planta de automoción, que consumimos mucho hidrógeno, estos camiones vienen de Navarra, a 700 kilómetros de distancia. Donde tendríamos que transportar una docena de camiones con la consiguiente gastos de gasoil de los camiones, el uso de los conductores, por supuesto el problema logístico. Solamente en 15 días necesitaríamos una docena cuando con un camión de metanol necesitaríamos solamente uno. Y esto sin contar con el factor del boil-off. El boil-off significa que el hidrógeno, por ser el átomo más pequeño y la molécula más pequeña del universo, pues se llega a colar, se llega a permear a través de las membranas metálicas de todo lo que lo transporta. Por lo tanto, siempre se considera que puede haber una pérdida entre un 1 y un 5% diario en cualquier tipo de transporte, incluyendo los hidroductos futuros que construyamos. Por lo tanto, aquí vemos que transportar el hidrógeno de manera líquida es bastante más eficiente que hacerlo de manera gaseosa. He mencionado antes el amoníaco, he mencionado el metanol como moléculas portadoras de hidrógeno. Nosotros hemos optado, bueno, la empresa Element One que ha diseñado el reformador ha optado por el metanol, primero por su facilidad de transporte, tal como hemos visto. El amoníaco a temperatura ambiente es gaseoso, por lo tanto, o se debe comprimir o se debe enfriar para convertirlo en líquido. Y lo que es más importante para nosotros, el amoníaco es bastante venenoso en caso de haber un escape, una fuga, algo que pues normal en cualquier industria. Un escape de metanol no produciría mayores problemas que recogerlo con un mocho. Bueno, salvando las distancias, claro, y el amoníaco pues habría que desalojar toda la industria hasta que se cerrara la fuga. Tomando en cuenta que no es lo mismo trabajar con un gas que requiere inversiones que trabajar con un líquido que en este caso requiere la inversión normal que sería trabajar con gasolina o con gasoil. Esto ya es interesante porque el metanol, una de sus grandes cualidades es que aunque contiene una molécula de carbono, no contiene azufre. Y cuando el metanol se reforma, no produce NOx. Cuando se quema, produce un poco de NOx, ya que la temperatura sube por encima de los 600 grados, pero no produce SOx y no produce partículas contaminantes. Simplemente con indicar que el NOx, el SOx, son los que producen la lluvia ácida y en la salud de las personas pues son los responsables de una gran cantidad de cáncer de colon y problemas pulmonares. Las partículas contaminantes que los veis en los telediarios, que siempre las muestran, normalmente las de 10, aunque las más peligrosas son las de 2,5 micras, son los responsables de una gran cantidad de cánceres de pulmón en la Unión Europea. Y esta es una de las razones por no solamente la Unión Europea, sino, digamos, todo el sector público, cuando de los últimos tiempos emite
un pliego de condiciones para construcciones dentro de las ciudades no pone restricciones con respecto al CO2, pero sí pone restricciones con respecto a las emisiones de NOx, SOx y partículas contaminantes. Este es solamente un indicativo de que el metanol es poco tóxico, es decir, un derrame de metanol en mitad del Atlántico básicamente no produciría ningún problema, a diferencia de lo que podría pasar con la gasolina o el amoníaco, ya que el metanol es 1500 veces menos tóxico que los otros combustibles. He querido poner aquí una foto de Maersk porque el metanol es un viejo conocido de la industria naviera. Los barcos normalmente, cuando cruzan los Atlánticos, el Pacífico, pues funcionan con bunker oil, con fuel oil, con combustibles bastante pesados, pero la legislación europea, especialmente en el norte de Europa, exige que estos barcos cuando atracan en puerto no quemen fuel oil o bunker oil mientras están estacionados en puerto, el modo hotel, sino que deben entrar con algo no contaminante y ahora la mayor parte de las navieras utilizan el metanol. En este caso no sería un metanol reformado, como os presentaré más adelante, sino quemado, pero evitan obviamente una gran emisión de SOx, de partículas contaminantes, y muy poco NOx comparado con lo que se fabricaría con un fuel oil o con un combustible fósil. Es importante también saber que Maersk ha apostado por el metanol verde para descarbonizar su compañía naviera y está invirtiendo, lo habréis leído en las noticias, 10.000 millones de euros, no solamente en el sur de España, donde ya la primera planta de Huelva está en proceso de construcción, sino en todo el norte de África, aprovechando las facilidades que tiene allá. No quiero hacer apología del metanol, simplemente quiero explicar un poco los grandes conceptos del metanol. El metanol se puede fabricar al igual que el hidrógeno. De carbón sería, sería marrón, puede hacerse del gas natural, sería gris. Si se captura el CO2 durante el reformado del gas natural, se convertiría en azul, pero lo interesante es que se puede fabricar de manera verde. Aquí podemos ver el gas natural, es un reformado que se hace en una refinería, pero tiene la gran ventaja de que se puede hacer de manera verde de dos maneras diferentes. La primera sería a través de lo que se llama el biometanol, es decir, es un metanol fabricado a partir del metano, que puede ser de residuos forestales, residuos vegetales o simplemente de los abocadores que tenemos en las ciudades. Y también se puede hacer de una manera sintética, que posiblemente sea la que tenga más impacto en el futuro, que es usar el CO2 capturado por aquellas industrias muy contaminantes que por no querer pagar los carbon taxes inyectan el CO2 en depósitos subterráneos. El CO2 se comprime muy bien en espera de que puedan hacer algo útil con él. Y el hidrógeno verde fabricado, por ejemplo, por esos hidrolizadores que vimos antes, la combinación de los dos pues produce un metanol, un e-metanol que puede ser transportado de manera líquida. Por ejemplo, aquí lo podemos ver de manera más gráfica. La electricidad pues saldría de placas solares o podría salir de molinos de viento, que es lo que tiene que hacer funcionar el hidrolizador o el electrolizador. Ese hidrógeno verde se combinaría con ese CO2 capturado. Normalmente en las empresas cementeras, los altos hornos son los que hacen ese tipo de captura del CO2. De una manera relativamente sencilla, aunque obviamente requiere una infraestructura, se hace la síntesis del e-metanol. Una vez convertido en líquido, pues ya tenemos el problema de la logística solucionado. Tenemos los tanques de almacenamiento de manera sencilla, lo podemos meter en un camión, en un barco, enviarlo al fin del mundo, sabiendo que no perderemos eficiencia en su transporte. Pues bueno, aquí iremos más en detalle qué es lo que hace Methanol Reformer. Methanol Reformer fabrica este reformador que veis arriba, que es el diseñado por Element One. Element One es una empresa de diseño. MMM, el grupo MMM, es una empresa especializada en manufactura. Sabemos fabricar bien, barato y mejorando siempre lo que fabricamos. Por lo tanto, somos partners ideales con esta empresa americana. Nuestro reformador pues es silencioso, no tiene partes móviles comparado con lo que sería un generador diésel. No emitimos NOx, SOx o partículas contaminantes
En caso de, sí que emitimos CO2, pero de entrada, utilizando combustible fósil, estaríamos hablando de un 30% contra lo que sería el diésel. Tenemos un CAPEX bastante bajo. La pureza del hidrógeno que se genera es de acuerdo al estándar de las pilas de combustible por encima del 99,97. Es un producto que es escalable, es modulable y es plug and play. Puede funcionar, al igual que los electrolizadores prefieren trabajar non-stop, 24/7, con muy poco mantenimiento y de una manera, digamos, muy compacta. Tal como comentó Franz en su ponencia anterior, nos hemos encontrado, Rebobino, tenemos dos modelos, el modelo que fabricamos actualmente en nuestra planta de Molins, que le llamamos el M18, 1800 litros de hidrógeno por minuto. Esto equivaldría a unos 10 kilogramos de hidrógeno a la hora, 240 de kilos al día. Y el equivalente eléctrico estaríamos hablando de 150 kilovatios. Luego tenemos el modelo superior, estamos hablando de 16 kilogramos la hora y unos 200 kilovatios eléctricos. Pero hemos encontrado que no tenemos mucha demanda para hidrógeno actualmente. Por lo tanto, estamos trabajando en convertir, en integrar nuestro reformador con pilas de combustible de manera que puedan entregar electricidad utilizando metanol de una manera sostenible. Este es el primer modelo que hemos desarrollado. Lo hemos desarrollado para una empresa de línea amarilla, de grande maquinaria de construcción. Actualmente, como comentaba antes, los ayuntamientos, los del norte, cuando a las empresas de construcción les exigen que su maquinaria no emita NOx, SOx ni partículas contaminantes, no ponen ningún impedimento con el CO2. Entonces, obviamente, todo lo que existe en el mercado, en mayor parte es propulsado por gasoil, por lo tanto, tienen que comprar palas bulldozers eléctricos, pero como están alejados de los centros de los centros urbanos, pues requieren, por ejemplo, de baterías de 800 kilovatios hora, 16 toneladas de peso, que va viajando del lugar de la construcción a la ciudad de día y de noche para poder recargarse de día y luego recargar de noche las palas y los equipos eléctricos, lo cual hace que a nivel de logístico sea bastante inconveniente. Nos han pedido desarrollar este módulo que veis aquí, que lo hemos puesto sobre ruedas para que sea fácilmente transportable. Este genera 150 kilovatios eléctricos y bueno, lo dicho, aunque la inversión original es más económica de lo que podría ser un hidrolizador, pero es más cara de lo que podría ser un generador de gasoil actual. No teniendo la opción del generador de gasoil, pues esta es una buena solución para este tipo de compañías. Entro ya en detalles. El reformador de metanol, tal como he comentado antes, funciona con una mezcla de metanol y agua, 2/3, 1/3. El metanol entra dentro de la máquina, se calienta, primero al principio con unas resistencias eléctricas, luego es autosostenible con su propia energía. Luego de pasar a la fase vapor, pasa por un catalizador donde rompe la molécula en CO2 e hidrógeno. El hidrógeno pasa por unos filtros de purificación, que es, digamos, el punto más importante de todo el reformador, ya que son filtros de alta tecnología patentados que permiten de una manera muy compacta poder purificar el hidrógeno hasta el 99,97. Y luego este hidrógeno con una alta pureza pues se utiliza para hacer funcionar las pilas de combustible que a su vez harán funcionar pues motores, baterías, etcétera. Estamos trabajando ya en la captura de CO2 dentro del reformador, pero todavía no tenemos el proyecto terminado. Una indicación para los que sean más ingenieros, pues nuestro reformador tiene una eficiencia por encima del 82%, una pila de combustible ronda el 50%, lo que nos da una eficiencia general de por encima del 40%, cuando sabemos que los generadores eléctricos que con su ciclo de Carnot están rondando, una vez están conectados a un generador eléctrico, alrededor del 35%, es decir, nuestra solución no solamente es más sostenible, sino que también más eficiente que los grupos eléctricos convencionales. Entro ya en lo que son las aplicaciones. Todo esto que habéis visto está dirigido a intentar cumplir con la normativa europea que emitida la directiva del año pasado, de julio del año pasado, donde se pide que todos los estados en las autopistas europeas, cada 60 kilómetros, tengan instalado 400 kilovatios disponibles para recargar
vehículos que aumentarían a 600 kilovatios en el 2028. Y en el 2030, pues pide que se instalen hidrogeneras para suministrar a los futuros coches de hidrógeno. Entendiendo que si una gasolinera está en un centro urbano donde tiene acceso a torres de alta tensión, pues este tipo de requisitos no tendrá problema en cumplirlo. El problema es cuando están lejos de los centros urbanos, llaman a Endesa, le piden un 400 kilovatios y le dicen que la torre no pasa por allí, que en 7 años puede ser que tengan alguna. Estos señores obviamente no podrán esperarse y una de las soluciones que le propondremos será utilizar uno de nuestros contenedores, ya que entendiendo que todas las gasolineras tienen depósitos subterráneos para el almacenamiento de gasoil y gasolina, es tan simple como sustituir uno de los dos combustibles por metanol y tener suministro para varias semanas. Pensamos que es una buena solución, no es la única, seguro que muchas otras soluciones están pensadas para esto, pero pensamos que para estos lugares alejados de los centros urbanos y con poca disponibilidad eléctrica, una estación suele tener contratada unos 25 kilovatios, necesitarán de soluciones como la nuestra para poder suministrar al futuro parque de coches eléctricos. Lo mismo sucede con con las empresas de autobuses eléctricos. Tendrán momentos de pico donde no podrán cargarlos a todos al mismo tiempo y podrán utilizar nuestro reformador como un apoyo para compensar la deficiencia. Y lo que son las hidrolineras, las hidrogeneras del futuro, aquí vemos una en China que ya funciona con metanol, pero a diferencia de nuestro sistema, funciona con el sistema PSA de filtrado, que requiere por lo menos 100 metros cúbicos para conseguir unos volúmenes aceptables, cuando solamente la mitad del sistema PSA, no, bueno, no quiero, nuestra solución no requiere ni... todo está compactado en una pequeña máquina que debe ocupar 2 metros cúbicos y ahí está uno de nuestros puntos fuertes. Ya he comentado sobre el tema de las soluciones para las construcciones fuera de los centros urbanos. Lo mismo para los puertos cuando atracan los barcos que requieren de conectarse a la red y a veces la red de los puertos no tiene potencia suficiente. Ya no quiero comentar los centros de datos que serán los grandes consumidores de potencia en el futuro y se estima que para el 2050 consumirán casi el 80% de toda la potencia mundial. Y por supuesto aquellas soluciones off-grid, como pueden ser hoteles que están lejos de las áreas de conexión, hospitales de campaña que requieren electricidad. El hecho de que nuestra máquina pues, funcione de manera continua, no produzca contaminantes, sea silenciosa y se pueda instalar en muy poco tiempo, casi de un día para otro, pues lo hace muy eficiente para este tipo de aplicaciones. Hay temas industriales como puede ser el calor catalítico, pruebas de turbinas de hidrógeno y la industria química que también requieren, o como puede ser nuestro caso en MMM, pues los hornos de brazing, de soldadura por brazing que requieren hidrógeno, también los sustituiremos por máquinas que lo fabricarán in situ a través del metanol. Hemos estudiado también las aplicaciones móviles, pero no están desarrolladas, pero un camión que funcionara con metanol y un reformador recargaría el metanol como si fuera gasoil y tendría una autonomía similar cerca de los 1000 kilómetros. Es algo que una vez tengamos los proyectos más maduros, pues sí nos introduciremos también en este sector. Lo mismo el retrofitting de los trenes eléctricos de diésel que hay en el norte de España. También estamos en contacto con las empresas, las fabricantes de trenes y las empresas operadoras para hacer retrofittings de manera que puedan convertirse en eléctrico utilizando metanol. Bueno, simplemente ya resumiendo, tenemos una máquina que puede producir hidrógeno en el lugar, también electricidad, con un CAPEX y un OPEX relativamente bajo, descentralizado de la red, con facilidades de almacenamiento, muy robusto a nivel de eficiencia, poco mantenimiento y que puede ir acomodándose, al igual que comentó Franz, a través del blending a las diferentes regulaciones que se vayan introduciendo en la legislación europea. Con esto doy por terminada mi presentación y, bueno, pasamos, creo, a la sesión de preguntas. Muy bien, Emilio, muchas gracias por la presentación. Te traslado alguna de las preguntas. Bueno, preguntaban si puede combinarse el uso de la electricidad a partir de metanol con otras energías renovables.
Sí, precisamente estamos trabajando en Sudamérica en un caso similar. Hay un gran parque fotovoltaico de, de unas más o menos de 1 megavatio, que obviamente funciona durante el día. Ellos están ahora considerando la opción de utilizar baterías que se puedan cargar durante el día para que puedan suministrar también durante la noche, pero la inversión en baterías es bastante importante. Entonces están considerando que la parte nocturna de la generación, que es para áreas rurales que no están electrificadas, se haga a través del metanol utilizando uno de nuestros contenedores. Ujú. Muy bien. Luego, en segundo lugar, bueno, también si nos podíais concretar, un poco detallar hasta qué capacidad de producción eléctrica sería práctico usar los reformadores de metanol que habéis presentado. Sí, sí, es una pregunta interesante porque a diferencia de lo que comentaba Franz habla pues de muchos megavatios. Obviamente cuando se hace un hidrolizador o un electrolizador ya estamos hablando de grandes producciones para grandes consumos. Nuestros equipos están más diseñados a consumos puntuales en áreas fuera de la red. Cuando tengamos nuestro nuevo reformador, tendríamos ya los contenedores que trabajarían con 1/4 de megavatio. Ya he comentado que son plug and play, podríamos utilizar 4 para llegar hasta el megavatio, pero pensamos que a partir del megavatio pues puede haber otras soluciones que podrían ser igual o igual de competitivas que las nuestras y también deberían ser consideradas. Pero entre el rango de 150 kilovatios, que es nuestro equipo actual, hasta el megavatio, nosotros pensamos que somos una de las soluciones ideales. Ujú. Y ya por último, no vamos a tener tiempo para mucho más, solo una pregunta más. Bueno, en tu opinión, cuál sería finalmente la molécula portadora de hidrógeno más común, la que más se va a usar en el futuro? Pues bueno, hay mucha polémica al respecto porque Japón y Corea del Sur han apostado por el por el amoníaco, Europa y Estados Unidos han apostado por el metanol, pero nuestro punto de vista es que las dos moléculas tendrán aplicaciones específicas en diferentes sectores. Habrá sectores que se decantarán por el metanol, como pueden ser estos que hemos visto para lo que es la producción eléctrica en gasolineras, para que la producción de hidrógeno para hornos como los nuestros y posiblemente barcos, no los de pasajeros porque está prohibido cargarlos con amoníaco, pero los barcos portacontenedores podrían ser más eficientes funcionando con el amoníaco. Ujú. Muy bien, Emilio, pues creo que quedan 3 o 4 preguntas más en el menú de preguntas y respuestas. Ahí las tienes, tienes que echar un vistazo y responder en directo. Así que nada, te agradecemos la presentación. Muy bien, claro. Muchas gracias. Gracias a Nos vosotros. vamos con la última ponencia de hoy, del webinar de hidrógeno. Como hemos comentado al inicio, contamos con Pilar Ojeda, que es experta de la Comisión de Seguridad del Hidrógeno de Bequinor. Bequinor sabéis que es la Asociación Nacional de Normalización de Bienes de Equipo y Seguridad Industrial. Y bueno, como decíamos, Pilar nos va a hablar sobre el marco técnico normativo de seguridad en instalaciones de hidrógeno. Así que adelante, Pilar, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Voy a compartir la pantalla. Vale, ya lo estamos viendo. Poner en presentación. Sí, la estáis viendo doble, ¿verdad? Sí, mejor. Voy a cambiar la vista. Con una pantalla. Ahora, perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, Sí. perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Javier. Antes que nada, quería agradecer a la revista Energética y por supuesto, pues a Bequinor por contar conmigo una vez más en este caso para dar esta ponencia acerca del marco técnico normativo en términos de seguridad industrial en instalaciones de uso de hidrógeno. Antes de empezar mi ponencia, bueno, me gustaría explicar un poco quién soy, ¿no? A qué me dedico y cómo es mi colaboración con Bequinor. Luego sí que vamos a hablar de una serie de retos relacionados con la seguridad y que envuelva lo que es el hidrógeno como combustible, porque es súper importante a la hora luego de ver qué normativa o qué documentación de referencia tenemos en cualquier instalación industrial que use este producto. Bueno, como decía Javier, mi nombre es Pilar Ojeda Rodríguez, soy ingeniero químico por la Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla. Llevo 18 años en la empresa Inerco
y sobre todo en el Departamento de Seguridad Industrial. En INERCO nos dedicamos desde hace más de 30 años, pues no solo a la consultoría de seguridad industrial, que es a lo que yo me dedico, y al medio ambiente y a seguridad en el trabajo, sino que también nos dedicamos pues a ingeniería y a tecnologías pues en el sector energético, tecnologías de hidrógeno, de biogás, etcétera. Desde hace bastantes años, yo creo que de 2012, pues colaboro con Bequinor, que como dice Javier, pues es una asociación que ayuda a las empresas y a los industriales a, bueno, pues asegurarse en el marco legal, en normalización, guías, etcétera, desde el punto de vista de seguridad industrial, que son de aplicación a cualquier instalación industrial que utilizan pues, productos peligrosos con toda la gestión de riesgo que eso conlleva. En Bequinor, pues bueno, como acabo de decir, somos especialistas en seguridad industrial y se dedica sobre todo a la reglamentación, normalización y formación desde el punto de vista de seguridad industrial. Tengo que destacar aquí que desde Bequinor existe una comisión de seguridad del hidrógeno, a la cual pues, yo participo, en este caso desde INERCO, pero dentro de esta comisión hay una serie de industrias, de representantes de distintas compañías que estamos colaborando y hemos desarrollado una guía de seguridad del hidrógeno. En esta guía de seguridad del hidrógeno, pues bueno, hablamos un poco de cuáles son los distintos tipos de hidrógeno que se desarrollan, cuál es el marco legal y la normativa de referencia a partir del cual podemos tener en cuenta los distintos riesgos que van asociados a este hidrógeno. Establecemos cuáles son todas las herramientas de la gestión del riesgo en cualquier instalación o proyecto desde el inicio hasta su final, pasando por todas las etapas del ciclo de vida de cualquier proyecto. Y hablamos un poco cuáles son esas herramientas también para los distintos usos que hacemos del hidrógeno, ¿no? Transporte, almacenamiento, producción de hidrógeno, etcétera. A partir de esta guía, pues estamos desarrollando y estamos colaborando a su vez para el desarrollo de otro proyecto con Bequinor, a partir del cual vamos a establecer un documento con medidas específicas y más en concreto, con más concreción, relacionados con el almacenamiento de hidrógeno gas, ¿vale? Estamos desarrollándolo a través de una serie de subgrupos con distintas compañías, distintos expertos de distintas empresas que nos dedicamos a este sector para poder desarrollar y aplicar esta guía en este aspecto en concreto. Bueno, nos centramos ya de lleno en lo que son los retos relacionados con la seguridad del hidrógeno. El hidrógeno es un combustible, es un producto muy similar a cualquier otro combustible del cual sí tenemos mayor información y uso, como puede ser pues, el gas natural, el butano, etc. Por tanto, el hidrógeno realmente no impone un riesgo muy diferente en comparación con otros combustibles, pero sí que encontramos una serie de puntos o retos problemáticos que lo vamos a encontrar pues, desde que intentamos hacer su producción hasta su uso final, ¿no? Todas estas aplicaciones pues, tienen en común el mismo peligro a lo que pueden ser expuestos pues, tanto a personal de planta como personal alrededor de las instalaciones y para todas las aplicaciones, ¿no? Como son almacenamiento, transporte, producción o las distintas aplicaciones como hemos hablado antes del metanol o del amoníaco, ¿no? Realmente existe una serie de retos que a mí me gustaría nombrar brevemente ahora porque sí que es interesante tenerlos en cuenta a la hora de instalar, diseñar o producir este tipo de aplicaciones. Sí que es importante que tengamos en cuenta cuál es su eficiencia en el uso o producción de este tipo de productos, eficiencias energéticas, etcétera, pero también es muy importante la seguridad de nuestras instalaciones. Y es un aspecto que muchas veces lo dejamos atrás y no debería ser así. Entonces, hay una serie de retos que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que valorar, ¿vale? A partir de estos retos, pues hablaré después de cuál es el marco legal que nos encontramos en términos de seguridad industrial, así como cuáles son las distintas normativas, guías sectoriales que disponemos para la implementación de este tipo de proyectos, ¿vale? Uno de ellos es la explosión. ¿Por qué? El hidrógeno puro en por sí no puede explotar, ¿vale? Y decimos, bueno, es un combustible. El hidrógeno en sí tiene una concentración volumétrica de entre 4 y el 77% del límite inferior y superior de explosividad. Eso significa que tiene un rango muy amplio a partir del cual en contacto con siquiera una chispa o con cualquier comburente como el aire,
puede producirse una explosión, ¿vale? Con lo cual es súper importante tener este concepto bastante interiorizado. Pero otro reto importante es la reacción con otros químicos, que va relacionado un poco con el reto anterior. No es aceptable tener mezclas donde haya hidrógeno u otro comburente, como puede ser en este caso el oxígeno. Esto va sobre todo encaminado pues, a instalaciones de uso donde tenemos distintos productos gas, como pueden ser pues, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. Entonces es importante que las instalaciones estén bien diseñadas para que no haya ese posible contacto entre los distintos productos que suelen manejar este tipo de instalaciones. Otro reto importante, la fragilización de los materiales. Es importante identificar qué tipo de material debemos usar para los distintos usos que tenemos de ese hidrógeno. El hidrógeno de por sí no es corrosivo, ¿de acuerdo? Y a la temperatura normal suelen ser los materiales metálicos bastante aceptados. Acero, cobre, latón, aluminio. Pero bajo ciertas circunstancias, como puede ser, por ejemplo, hidrógeno líquido a baja temperatura, puede causar fragilidad si estamos utilizando caucho, plástico o acero al carbono. Y además, por la porosidad y por la molécula tan pequeña, como ha explicado antes nuestro compañero, los materiales de fundición no se recomiendan, ¿vale? Pues tienen una gran porosidad que pueden ocasionar fugas. Fugas, que es otro reto, ¿vale? La molécula del hidrógeno es muy pequeña, tiene muy baja densidad, además sus fugas son incoloras y no irradian calor. Imaginaros una fuga de un producto o de un gas a partir del cual ni vemos ni sentimos. O sea, es súper importante tener esto en cuenta. Cualquier fuga de hidrógeno puede suponer un reto bastante importante, con lo cual es importante que esa fuga la tenemos controlada y localizada para evitar cualquier situación peligrosa de atmósfera explosiva. Por lo tanto, es importante, otro reto es la detección de este hidrógeno. Como he comentado ahora, es muy difícil de detectar cualquier fuga de hidrógeno por su incoloridad y además porque no irradia calor. Por lo tanto, es importante determinar si se encuentra en un lugar cerrado porque esté ventilado o incluso con ventilación natural o forzada. Incluso el instalar detectores de hidrógeno, que es otro reto a tener en cuenta por esas características que acabo de comentar. Y otro reto importante, pues digamos que es la descarga de ese hidrógeno al ambiente, ¿vale? Es importante que si descargamos hidrógeno, que sea en áreas bien ventiladas, que incluso si hay válvulas de seguridad, pues den al exterior a lugares seguros, evitando cualquier acumulación de una nube de un producto como es el hidrógeno bastante inflamable. Teniendo en cuenta todos estos retos, nos enfrentamos a identificar cuál es el marco legal que tenemos en términos de seguridad industrial, pues para evitar controlar estos riesgos y hacer una gestión del riesgo adecuada, ¿no? Vamos a empezar hablando del marco legal y a partir de ese marco legal vamos a identificar qué otra documentación de referencia, tanto en normas como en guías sectoriales, podemos disponer o tenemos a nuestra disposición para poder diseñar y gestionar el riesgo de forma segura. El marco legal. Bueno, tengo que decir que la producción de hidrógeno está considerada como una actividad industrial propia de la industria química sin diferenciar entre el método o capacidad de producción o de almacenamiento. Y su marco legal dependerá del tipo de establecimiento o de la actividad que se proyecte. Como resumen, no existe un marco regulatorio específico en términos de seguridad industrial para instalaciones de producción y almacenamiento de hidrógeno, a excepción de las hidrogeneras. Por lo tanto, como resumen, podemos decir que no hay un marco legal desarrollado. Y hay una necesidad de desarrollar este marco pues, para aquellas instalaciones que son de producción y almacenamiento de hidrógeno. En realidad no hay donde basarnos específico para este nuevo producto, que no es nuevo realmente, pero que sí se está aplicando de una forma más amplia. A partir de este marco legal que vemos que está poco desarrollado y que ahora explicaré un poco qué tenemos entonces para poder diseñar estas instalaciones de forma segura, hemos sacado a través de Bequinor pues esta guía de referencia en términos de seguridad industrial y de gestión del riesgo pues para poder instalar este tipo de instalación, almacenamiento, producción, etcétera, de forma segura, ¿no? En cuanto a las hidrogeneras, que son las estaciones de servicios para vehículos a gas, sí que existe un marco legal, que es el Real Decreto 919, por el que se aprueba el Reglamento de Distribución y Utilización de Combustible Gaseoso. En este caso, para este Real Decreto, pues hubo una modificación que se llevó a cabo a través del Real Decreto 542, donde ya hacía referencias específicas al hidrógeno.
Y su campo de aplicación pues es para estaciones de servicio de vehículo a gas que usen GLP, GNC, GNL y en este caso hidrógeno en fase gas como utilización como carburante para vehículo a motor. Se ha desarrollado a través de la ITC5, que son estaciones de servicio para vehículo a gas. Esta ITC5, ¿qué nos dice? Bueno, pues nos habla sobre criterios de diseño y ejecución de sus instalaciones, qué documentación y puesta en servicio necesitamos, cómo debe ser su mantenimiento y sus inspecciones periódicas. Nos dice que tenemos que cumplir con la Directiva 2014 del 94 del Parlamento Europeo, pero no está traspuesta ni desarrollada reglamentariamente, ¿vale? Sí que es verdad que nos dice que tenemos que cumplir con la norma UNE, la ISO 19880, que habla sobre hidrógeno gas, estaciones de servicio con su parte 1, requisitos generales. Digamos que esto es para las hidrogeneras, que es lo que específicamente se ha desarrollado en cuanto a marco legal dentro de nuestro país. ¿Qué pasa con el resto de instalaciones? Pues con el resto de instalaciones lo que tenemos que aplicar son los distintos reales decretos o los distintos reglamentos que tenemos a nuestra disposición en función pues, de nuestra característica o de nuestra aplicación, en este caso que es un combustible. Por tanto, aquí pongo algunos ejemplos que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, asegurar que se cumpla con los reglamentos de seguridad industrial que sean de aplicación en función de las características de esa instalación. Por ejemplo, el reglamento de almacenamiento de productos químicos. Asegurar el cumplimiento de reglamentación de seguridad industrial en función de cualquier tipo de establecimiento industrial, como puede ser el reglamento de electrotenía de baja tensión. O asegurar que se cumple la normativa de prevención de riesgos laborales, entre otros, por ejemplo, ATEX. O asegurar que se cumple la normativa en materia de accidentes graves, la normativa SEVESO, en función de la clasificación de las sustancias que se presenten en esa instalación y además del organismo de autoprotección. Voy a especificar un poco algunos de estos reglamentos que disponemos, cómo serían de aplicación en caso del tipo de instalación que podemos disponer, por ejemplo. En cuanto al almacenamiento del reglamento de almacenamiento de productos químicos con sus instrucciones técnicas complementarias, digamos que dentro de esas 10 instrucciones técnicas que tiene, serían de aplicación para el hidrógeno las 5, en caso de que estemos hablando de almacenamiento de hidrógeno gas en recipiente móvil, ¿vale? O la 1 para almacenamiento del hidrógeno líquido inflamable o combustible, que creo que era hasta 3.000 litros. Pero para el resto de tipologías, pues no hay dentro del reglamento de almacenamiento de productos químicos nada definido a partir del cual nos podamos fijar, aparte de del reglamento general, ¿vale? Los requisitos generales. Por lo tanto, como concreción, el almacenamiento de hidrógeno gas no hay nada específico, a no ser que sea un recipiente móvil, ¿vale? Ahora bien, en función del tipo de instalación, podríamos tener otras instrucciones técnicas complementarias de este reglamento que serían de aplicación. Por ejemplo, si estamos hablando para la producción y almacenamiento de metanol verde, podríamos aplicar la PQ1 porque estamos hablando de almacenamiento de líquido inflamable y combustible en recipiente fijo, pero también la PQ7 porque ya habla específicamente de almacenamiento de líquido tóxico. Si estamos hablando de la producción o almacenamiento de amoníaco anhidro a partir de hidrógeno, pues sí que estamos hablando de la PQ4, que es específica para el almacenamiento de amoníaco. Y si estamos hablando de recipientes móviles, como hemos dicho anteriormente, tendríamos la PQ5. Estos son ejemplos de que podrían ser de aplicación, por ejemplo, relacionados con lo que es el reglamento de almacenamiento de productos químicos. Después tenemos otro reglamento que podría ser de aplicación, como es el reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias. Si hay equipos a presión, pues tendríamos que utilizar este reglamento. Tendríamos sus prescripciones generales a cumplir y además tendríamos la ITC4, la Instrucción Técnica Complementaria 4, si se trata de depósitos criogénicos, y la 6, si estamos hablando de recipientes que son móviles, transportables, como, y en concordancia con las 5 APQ5 que acabo de nombrar, ¿vale? Otro reglamento importante que podríamos utilizar pues sería, por ejemplo, el Real Decreto 2085 que habla de instalaciones petrolíferas con sus instrucciones técnicas complementarias. En este caso, tendríamos la IP01 para instalaciones que se proyecten en el interior de refinería o en plantas petroquímicas anexas. También es interesante el 1427 porque sí que este tipo de instalaciones sí que nos lo solemos encontrar en este tipo de proyectos, ¿no? En donde hablamos sobre instalaciones petrolíferas de uso propio. Son instalaciones que vamos a utilizar para el almacenamiento de
combustible o carburante líquido para consumo propio en la propia instalación. Depósitos de gasoil o diésel hay en muchos tipos de instalaciones de este tipo, ¿vale? ¿Qué otra reglamentación industrial de aplicación general podríamos tener? Pues, por ejemplo, el Reglamento de Seguridad contra Incendio en Establecimientos Industriales, que en este caso sería el Real Decreto 2267. Define requisitos y condiciones que debemos cumplir los establecimientos para su seguridad en caso de incendio. O, por ejemplo, el 513, el Real Decreto 513, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. Aquí nos define cómo tenemos que diseñar, mantener, instalar los componentes o sistemas que forman parte de las salvaguardas o protecciones activas contra incendios. Luego existe una serie de reglamentación de aplicación general, entre otros, que nombro aquí porque bueno, podrían ser de aplicación a este tipo de instalaciones. Por ejemplo, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, que es el Real Decreto 842. O el Reglamento Técnico de Distribución y Utilización de Combustibles Gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias, que es el Real Decreto 919. También tenemos el Reglamento de Seguridad en Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, que es el Real Decreto 337, o el Reglamento de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión, como es el Real Decreto 223, o el Real Decreto 552 de Reglamentación de Seguridad Industrial para instalaciones frigoríficas con sus instrucciones técnicas complementarias. Me paro aquí un poco en lo que es la normativa en materia de accidentes graves o autoprotección, ¿vale? Tenemos un Real Decreto que es el 840, que surge a partir de la Directiva Seveso, que el que trabaje en este mundo pues le sonará muchísimo porque es el Real Decreto que aplicamos y que nos piden todos los industriales desde las diversas comunidades autónomas, que es por el que se aprueban medidas de control de riesgos inherentes a accidentes graves en los que terminen sustancias peligrosas. También existe el Real Decreto de la Directriz Básica de Protección Civil, que es el 1196, para planificar el riesgo de accidentes graves en caso de que haya accidentes por sustancias peligrosas. Está derogado, pero sigue su aplicación porque no ha salido uno nuevo, ¿vale? Este Real Decreto, bueno, pues es de aplicación en función de las cantidades de sustancias clasificadas como peligrosas que se encuentran en el anexo 1 de este Real Decreto. Se aplica una regla de la adición que le llamamos y en función de esas cantidades, pues serían de aplicación o no este Real Decreto. Como puntualización, tengo que decir que las instalaciones de uso de producción de hidrógeno y almacenamiento de hidrógeno o no están clasificadas por este Real Decreto, ¿vale? No están clasificadas como una planta Seveso, o están clasificadas como nivel inferior. Eso significa que pues industria nos va a pedir una serie de documentación a entregar con los proyectos y con la tramitación ambiental. También he de decir que la mayoría son Seveso inferior, pero que puede ser Seveso inferior, y la mayoría lo son, cuando ya entra en juego el metanol o el amoníaco. Eso implica pues otra serie de documentación a entregar, más exhaustiva y más en detalle que nos va a pedir la administración. Esto es como regla general, no tiene por qué ser así, pero lo que nos estamos encontrando en este tipo de instalaciones suele ser así. ¿Qué pasa cuando son establecimientos no Seveso? Bueno, pues existe lo que se llama normativa en materia de autoprotección. Existe el Real Decreto 393, que también se encuentra derogado, pero que ahora pues se mantiene su obligación, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección que se dedica pues, a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. Incluye pues todas las actividades que se encuentran en el anexo uso de esa norma y cada comunidad autónoma pues tiene desarrollada su propia normativa, ¿vale? Y varía además mucho en función de qué comunidad autónoma estemos hablando, y esto también aplica a los establecimientos Seveso, ¿vale? Aquellos que son de aplicación del Real Decreto 840. Esto sería un poco el marco legal que disponemos aquí en nuestro país para que pues tengáis un poco la idea de a qué nos tenemos que atener o qué tenemos que presentar en materia de seguridad industrial. No obstante, tenemos una serie de guías o estándares que también podrían ser de aplicación y que de hecho estamos usando los industriales para poder diseñar estos sistemas o estas instalaciones con cierta garantía a la hora de la gestión del riesgo, ¿no? Pues tenemos la NFPA 2, que es tecnologías de hidrógeno, o la NFPA 55, que habla sobre fluidos criogénicos, gases comprimidos. Luego tenemos un Technical Report, que en este caso es el 15916, que son consideraciones básicas para la seguridad en sistemas de hidrógeno, pero como digo es un Technical Report. Luego tenemos la ANSI AIAG 095, que es una guía de seguridad del hidrógeno. Tenemos normas americanas, como son la CGA,
que habla, pues en este caso, la 5.5 sobre sistemas de venteo o la 5.4 en cuanto a sistemas de tubería, ¿no? De transporte, piping. Luego tenemos las europeas, hay unas cuantas normas europeas de documentación, por ejemplo, la EIGA del 06-19 del 2019 de almacenamiento, seguridad en almacenamiento, manejo y distribución de hidrógeno líquido. Tenemos la EIGA 1506 de estaciones de hidrógeno gas, generas. O tenemos la EIGA 211 para sistemas de venteo de hidrógeno, ¿vale? Y ya por último, como otros estándares a partir del cual pues, nos podemos basar, referente a lo que son equipos o instrumentación, entre otros, pues nos podríamos basar, por ejemplo, en una ISO de la 19961, cuando estamos hablando, por ejemplo, de batería de botella, botellas de gas, etcétera. Habla de diseño, fabricación, cómo tenemos que inspeccionar este tipo de equipos. Tenemos la ISO 11119, que son cilindros de gas, que habla pues diseño, construcción, cómo tenemos que hacer esas pruebas, etcétera. O también, por ejemplo, tenemos la ISO 22734, que habla pues de generadores de hidrógeno, electrolizadores, usando pues el electrólisis del agua, ¿no? En principio, esto es un resumen de algunas de las guías que tenemos estándares, no son las únicas, hay muchas más, pero bueno, creo que podrían ser las más interesantes y creo que son las que más se están usando dentro de este sector en cuanto a términos de gestión de riesgo para la seguridad del uso del hidrógeno en instalaciones que almacenan, producen o transportan hidrógeno. Bueno, pues eso es todo y si que tenéis alguna pregunta, yo os dejo también mi correo electrónico en caso de que... Muy bien, Pilar. Muchas gracias por la presentación, por dejar también el contacto. Sí, hay un par de preguntas que han dejado por aquí en el menú de preguntas y respuestas. Bueno, una es fácil. Nos preguntaban Eduardo Array desde Weidmuller que cómo se puede conseguir la guía técnica de seguridad de Bequinor. Entiendo que por la Sí, web. está a vuestra disposición en la página de Bequinor, ¿vale? Lo podéis descargar. En caso de que no accedáis, me podéis mandar vuestro contacto al mail y yo os la paso sin problema, ¿vale? Está a disposición de cualquier industrial. Y luego también nos preguntan, la segunda pregunta que han dejado aquí es, bueno, comentan que son un laboratorio de vibraciones y nos surge la duda de las precauciones a tener en cuenta en el caso de recibir petición de realización de ensayos de vibraciones a una batería de hidrógeno. Preguntan si habría pautas claras al respecto de este tipo de ensayos. Pues no es el sector en el cual estamos trabajando. Ahí no te podría indicar. No te voy a indicar, podría informarme si alguno de mis compañeros que se dedican a tecnología pudiera decirme algo adicional, déjame el contacto y yo intento investigar, ¿vale? Sí, le decimos que se ponga, porque se ha inscrito como asistente anónimo, bueno, si le interesa que se ponga en contacto contigo a través del email que has dejado y bueno, ahí te podrá trasladar la consulta, entiendo. Muy bien, pues nada, con esta ponencia damos por finalizado el webinar de hoy. Solo recordaros que, como he dicho al principio, tanto las ponencias en PDF como el vídeo íntegro del webinar se podrá consultar ya la semana que viene a través de la web del evento. Os he dejado la web del evento en el chat para que podáis acceder. Es totalmente gratuito, tanto las presentaciones como el webinar. Y nada más. Y nada, recordar solo a los asistentes que pueden descargar las ponencias del evento a partir del lunes que viene en PDF y también ver el vídeo de forma íntegra. Así que nada, os agradezco a todos las presentaciones y nos vemos en próximos eventos de la revista energética. Muchas gracias.